ratificado por el Congreso. Representante María Fernanda Carrascal, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Buenos días, Camila, buenos días a toda la mesa, un gusto estar con ustedes y más con estas buenas noticias. Y buenas noticias porque usted fue una de las congresistas que acompañó precisamente a la ministra cuando hizo este anuncio de la presentación del proyecto que busca confirmar la adhesión de Colombia a esta convención. Para un trabajador que la está oyendo, que son varios, y yo directamente, ¿qué beneficios traería la ratificación de esta convención? Bueno, Camila, quiero hacer una salvedad y es que este convenio ya entraría en todo el proceso legislativo después de la radicación que fue el viernes, gracias a una concertación que hubo tripartita entre trabajadores, gobierno y, como bien lo dijo Ana Cristina, entre los gremios, los empleadores, ¿cierto? Los empresarios. Esa concertación se hizo en noviembre, pero este ha sido un largo camino, por lo menos de 5 años, de las trabajadoras, de las organizaciones, de los sindicatos de las centrales obreras, y que yo he acompañado desde hace 1 año y medio en el comité impulsor del convenio. Este ha sido todo un proceso que hemos llevado a cabo no solo con el Ministerio del Trabajo, sino también con la Cancillería. Al ser un convenio internacional, entraría el bloque de constitucionalidad de ser ratificado. ¿Y eso qué quiere decir para los trabajadores y las trabajadoras? Que Colombia y todos los sectores de la economía, los trabajadores también, los empresarios también, y el gobierno, los legisladores, todos los que hacemos parte de las distintas ramas del poder, adquirimos unos compromisos y unas obligaciones que tienen que ver con tomar medidas desde las instituciones públicas y privadas que permitan eliminar, sancionar y prevenir cualquier tipo de violencia y abuso en el mundo del trabajo. Entonces yo, lo que siempre he dicho, incluso con la reforma laboral, de la cual soy coordinadora, y quiero decirle también, Camila, y a todos los oyentes, que ya aprobamos entre los 16 artículos que ya están aprobados desde el semestre pasado, finalizando el año, tenemos el artículo 23, que también está inspirado en la Convención 190 de la OIT, que estamos próximos, yo estoy segura de que hay ambiente porque ya hubo concertación, a aprobar, a ratificar y, como digo, que entra en el bloque de constitucionalidad. Entonces vamos por la misma vía y los trabajadores y trabajadoras pueden estar seguros de que, si bien es importante que la legislación y las políticas públicas hablen de esto, sancionen estos tipos de violencias, es muy importante ponerlo sobre la mesa, que estemos hablando aquí hoy en Mañanas Blue sobre este asunto, es muy importante. Los trabajadores y trabajadoras deben saber que para hacer, no solamente lo deben saber, Camila, sino que lo viven a diario, y es que cuando viven bajo acoso, cuando viven bajo amenazas, cuando viven bajo violencia en sus lugares de trabajo, esto también redunda incluso en sus hogares, en sus familias, en su salud mental. Es decir, que ningún trabajador y trabajadora puede ser productivo de esta manera. Representante, oyéndola me pregunto si para que la reforma laboral pase y sea constitucional ante una eventual demanda de la reforma en la Corte, ¿se tendría que tener primero la aprobación de este convenio 190? O sea, ¿blindaría la reforma laboral o podría, digamos, usted como conocedora del tema, no teme que si no se aprueba el 190 por parte del Congreso, la reforma después no vaya a ser demandada y de pronto bloqueada o tumbada en algunos artículos? No, bajo ninguna circunstancia, porque el convenio 190 tiene que ver específicamente con violencias y abuso en el mundo del trabajo, y el único artículo que en este sentido está inspirado, ni siquiera es copia exacta del convenio ni algo parecido, es el número 23 que ya fue aprobado. Por tanto, no tendría que ver una cosa con la otra. No estamos preocupados porque se caiga por inconstitucionalidad o algo parecido, bajo ninguna circunstancia. Puedan dar cada una portada. Claro, representante, pues reconociendo la importancia de esto que ustedes están presentando en el Congreso de la República para su ratificación y que además va en defensa de los trabajadores, la pregunta es qué tanto se va a poder aplicar, por ejemplo, en el sector público, porque sabemos que en el sector privado se aplica, pero en el sector público, cuando también hay muchas denuncias, por ejemplo, de funcionarios que tienen a superiores que son políticamente relevantes, que son muy poderosos y que intentan llegar a quejas en el Ministerio del Trabajo y no les ponen atención, básicamente porque son o del mismo partido político o es un político muy influyente y no pasa nada. ¿Cómo hacer para que eso que se va a ratificar en el Congreso pues aplique de igual manera en el sector público pero también en el sector privado?
Yo estoy completamente de acuerdo. No estoy tan de acuerdo en que en el sector privado ya aplique. Hay muchos sectores de la economía, desde el sector privado, que no aplican este tipo no tienen protocolos, no tienen acompañamiento a las denunciantes. Algo muy importante es que, por ejemplo, una persona trabajadora denuncia y si no tiene un contrato laboral, entonces no las voltean a mirar. De hecho, en el artículo 23 que acabamos de aprobar, desde mi curul, desde mi coordinación, defendimos que las beneficiarias sean todas las personas que están involucradas en el mundo del trabajo, incluso pasantes, incluso una persona que apenas está postulándose a un trabajo y muchas veces son víctimas de acoso por parte de sus entrevistadores y demás. Entonces, acá hay algo, y es que culturalmente no existen más bien muchas conductas normalizadas, y que la necesidad y la vulnerabilidad de muchos trabajadores y sobre todo de muchas trabajadoras las pone como presas fáciles ante cualquier tipo de abuso, que puede ser incluso verbal, que puede ser sexual, pero que también tiene otras múltiples formas. Lo que queremos es que desde ya culturalmente se hable de esa necesidad. Yo creo, Camila, que para que esto se aplique tanto en el sector público como en el sector privado, tiene que haber una conversación profunda, cultural en los medios de comunicación. Por eso les agradezco que estemos hablando hasta ahora de este tema. Por eso me parece que tenemos que hablarlo en los colegios, en las mesas de la casa. La gente tiene que entender que es abuso y que es acoso en el mundo del trabajo para poder exigir sus derechos. Representante, sí, en ese sentido le quisiera hacer una pregunta exactamente sobre la explotación sexual, porque pues este gobierno reconoce como trabajo, habla de trabajo sexual y no de explotación sexual, es decir, le da un reconocimiento a personas que son explotadas y pues de alguna manera pues ahí entra toda la cadena del proxenetismo. Le quiero preguntar, un protocolo de estos en mujeres y en personas que son golpeadas, maltratadas, que incluso pierden la vida en el medio de lo que algunos llaman trabajo. ¿Cómo protegería a una mujer que es explotada o a una persona que es explotada sexualmente? No, yo creo que aquí hay que hacer una diferenciación muy importante en lo que de verdad me quiero ser muy enfática, y es que este gobierno no protege la explotación sexual. Ojo con eso. Primero, tenemos un llamado, los congresistas, la Corte nos acaba de conminar y de invitar a que legislemos sobre trabajo sexual. El trabajo sexual es muy diferente a la explotación sexual y a la trata de personas. Esas son dos cosas con las que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia, ni de este gobierno, ni de la oposición, ni nadie que se precie ser un ser humano demócrata y con una visión de país, digamos, que quiera sacar adelante, puede estar a favor ni de la trata de personas ni de la explotación sexual. Ahora, como digo, no es este gobierno. Las Cortes nos conminan a legislar y a hacer política pública para proteger a las mujeres que se encuentran, ¿sí?, que tienen una condición laboral especial en términos... Claro, pero representante, ¿sí?, Carrascal, ahí yo le interrumpo y sigo un poco con la pregunta de mi compañera Ana Cristina, porque pues ese es el debate, si la explotación sexual se puede considerar un trabajo y bajo la óptica de este convenio de 190 de la OIT que se va a ratificar en el Congreso de la República, ¿cómo eso se puede aplicar en un trabajo si se considera trabajo la prostitución? ¿Cómo se aplica esa normatividad en una mujer que se está prostituyendo? Claro, como cualquier otro tipo de trabajo, existe inspección y vigilancia, ¿cierto? Y hay unas autoridades que tienen que hacer seguimiento si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo con la normatividad. En el caso del trabajo sexual, lo primero que hay que hacer es justamente regularlo, porque es que si ni siquiera lo tenemos regulado, esa es justamente la necesidad de la regulación, como en otras actividades económicas que no están reguladas. Si usted no regula, pues tampoco puede hacer control y vigilancia, tampoco podría hacer inspecciones. Yo les quiero hablar, por ejemplo, de las trabajadoras del servicio doméstico con quienes trabajo muy cercana y tengo un proyecto de ley justamente de inspección y vigilancia. Cuando usted ve el lugar de trabajo de las trabajadoras domésticas, es el hogar de otra persona, ¿cierto? Y ahí confluyen unos derechos importantes. El lugar de trabajo de esta persona, pero además la intimidad de un hogar. Por eso queremos que haya inspección y vigilancia en los lugares de trabajo también para estas trabajadoras, y en su caso de ser consideradas trabajo sexual y de ser reguladas bajo unos parámetros que ya determinará el Congreso de la República, vuelvo a y repito, porque la Corte nos invita a que tenemos que regular en esta materia. Cuando estén reguladas, podemos entrar a hablar de inspección y vigilancia, cómo sería la inspección y vigilancia, y en ese caso, si se está explotando sexualmente a una mujer, es decir,
si está en contra de su voluntad ejerciendo trabajo sexual o lo que hay ahí es una explotación, incluso una trata de personas. Pues representante, nos parecía importante hablar con usted sobre esta ratificación de este convenio que presentó la semana pasada la ministra, y usted fue una de las congresistas que la acompañó dando esta buena noticia sobre lo que significa ratificar en el Congreso de la República este convenio para los trabajadores en el país. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue. Muchas gracias, Camilo, a todos y todas, y lo que viene es un debate muy enriquecedor para el país, y como lo he dicho en repetidas oportunidades, esto tiene que ser un cambio cultural y profundo para no normalizar el abuso y las violencias en el mundo del trabajo. Tenemos derecho a espacios seguros. Claro que sí, y qué bueno que estén en esa cruzada, y bueno, esa es otra de las grandes reformas que se adelantan en este Congreso, será la reforma laboral, y la representante Carrascal es una de sus ponentes. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero gracias por habernos acompañado, porque ya vamos llegando a